Sean bienvenidos el día de hoy, amados. Que la gracia del Padre y la participación del Espíritu Santo nos permita no tan solamente en este día estar a los pies de su palabra, ¿no? Recuerde, abra su Biblia en Efesios 4:13. Este texto tenemos que prácticamente saberlo de memoria, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Que este sea el distintivo, que este sea el sello de esta enseñanza, que este sea la realidad de lo que anhelamos y deseamos conocer en Dios, su plenitud, su grandeza. Esta semana vamos a hacer una continuación de lo que hablamos la semana pasada. Recuerda que la semana pasada el discipulado se denominó Consérvate puro. Amén. Espero que usted haya reflexionado durante la semana en aquello. Espero que haya evaluado cuánta pureza hay en usted y cuánta impureza necesita ser desalojada de su vida. Un discipulado tiene este ingrediente. Si usted ignora cuando la palabra a usted le está instruyendo, le está diciendo, todo esto hay en ti, toda esta es tu realidad. Esto es lo que hay en tu corazón. Por mi palabra te estoy mostrando la conducta de tu corazón. Te estoy mostrando las inclinaciones de tu corazón. Si nosotros ignoramos aquello, una vez, quizás no suceda nada, 2 veces, 3 veces, ya cuando sistemáticamente escuchamos la palabra pero la ignoramos, corremos el peligro de que nuestra conciencia se cauterice y seamos insensibles a toda expresión de la revelación divina. Esto es muy delicado. Por eso una verdad, cuando usted está expuesto a una verdad, y la verdad solamente le alimenta los oídos, ¿no? Le gusta escuchar la verdad y le gusta tenerla como conocimiento, pero no la lleva a la práctica. Entonces allí hay un corazón que está poniéndose insensible. Entonces debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios es gloriosa, sobre todo cuando Dios nos muestra la magnificencia de su revelación. Es potente, es poderoso. Escuchar una verdad es alentador, es tan fortalecedor escuchar una verdad. Pero conlleva una responsabilidad, conlleva una tremenda responsabilidad, conlleva una rigurosa expresión de tu respuesta a la instrucción divina. La instrucción divina tiene ese ingrediente, ¿no? Te informa, te forma, pero quiere también transformarte. Quiere cambiar aquello que está difícilmente extraíble de tu ser. Recuerde usted que cuando algo está arraigado, la semana pasada hablamos acerca, 2 o 3 minutos hablamos acerca de por qué son raíces. Porque las raíces se extienden y las raíces se afirman para que no sean sacadas. Por eso se llaman raíces, ¿no? Entonces se extienden y se extienden para entrelazarse con algo para que se afirmen. Por eso cuando usted quiere sacar la maleza, cuando usted quiere sacar los cardos, salen con tremendos pedazos de tierra porque se afirma de ahí. Por eso las raíces de amargura son muy difíciles sacarlas. Porque se afirman de tal manera que no quieren ser arrancadas. Entonces, no hay nada mejor para nosotros que estar expuesto a la palabra de Dios. Estar expuesto a la palabra de Dios nos permite tener ese continuo lavamiento. Y la semana pasada hablábamos acerca de la pureza. Y hablábamos acerca de la pureza. Y el texto final que declaraba este texto que leíamos en 1 Timoteo capítulo 5,
La frase final era consérvate puro. Y esa palabra conservar tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada no lo vimos, pero nos vamos a tomar desde esa misma palabra para continuar el día de hoy, ¿no? Ya hemos leído el texto, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el texto que usted tiene que saber. Si a usted alguien le preguntara, ¿qué es lo que haces tú en la iglesia? ¿A qué vas? Y tú tienes que responderle este texto. Yo voy a aprender, porque necesito llegar al conocimiento, ¿cierto?, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la única manera en la cual yo llegue a esa plenitud es conociendo su palabra, no hay otra forma. Conozco su palabra, esta me va instruyendo y me va llevando y dando los lineamientos. El día de hoy, la semana pasada, el discipulado se llamó conservándonos o consérvate puro, como decía el apóstol. El día de hoy, el discipulado se llama guardado por Dios, ¿no? Y vamos a usar 1 de Juan capítulo 5, verso 18. 1 de Juan capítulo 5, verso 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. La palabra clave entonces aquí es guardado por Dios. Dios guarda lo que ha engendrado. Y esta palabra guardar es la misma que el apóstol Pablo usa. Consérvate puro. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es guárdate puro. Es la misma palabra, solamente que está en un diferente vocablo. Pero la raíz de la palabra es la misma, ¿no? Y la palabra clave el día de hoy va a ser la palabra guardar, que es la palabra tereo, tal como suena, tereo. Esa es la palabra para guardar. Y esta palabra tereo tiene un amplio significado que no lo vimos la semana pasada, porque la semana pasada pusimos énfasis en la pureza. Pusimos énfasis en lo que implicaba la pureza, ¿no? ¿Qué significaba la pureza? Yo espero que usted esté dándole vueltas a eso. Si usted es una persona que necesita pureza, usted tiene que darle vuelta. Tiene que ir revisando sus notas, debe ir revisando aquello que se le ha instruido, debe ir revisando aquello que está siendo exhortado, aquello que está siendo llevado a sus sentidos, no tan solamente mentales e intelectuales, sino que a los sentidos espirituales, para que usted sea ejercitado en esto. Entonces, Juan aquí habla acerca de lo que Dios guarda. La semana pasada vimos que la pureza es uno de los atributos de Dios. Dios no puede habitar en un corazón que no contenga esa parte de su naturaleza, ese ingrediente de su naturaleza. Entonces, la pregunta que primero nos asalta a nosotros, ¿cómo me conservo puro en medio de tanta contaminación? ¿Cómo conservo mi mente, mis ojos, mis sentidos? ¿Cómo me voy conservando puro? ¿Cómo voy teniendo pensamientos puros? ¿Cómo voy ejercitándome en esto cuando es tan difícil mantener una disciplina del pensamiento? Sí, amado, es difícil, pero usted tiene que ejercitarse. Usted tiene que ver cómo lucha cada día para conservarse puro. O en este caso, ¿cierto?, que es la continuación del día de Dios. ¿Cómo Dios me guarda? ¿Por qué Dios me guarda? ¿Cuál es la razón de por qué Dios me guarda? ¿Cuál es el interés que tiene en guardarme? Entonces, el apóstol Juan, aquí en este corto verso, dice cosas que son verdades tremendamente grandes, ¿no? Y aquí hay dos palabras que son la misma, pero usa diferente vocablo. Cuando él dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, ese es un vocablo que lo vamos a ir definiendo más adelante. Nacido de Dios es lo mismo que engendrado por Dios. Es la misma frase, es la misma palabra, solamente que se usa diferente. En el español se usa diferente verbo, pero en el griego es el mismo, ¿no?
Entonces, ¿cómo yo voy dándole lineamiento a esto? ¿Cómo yo cómo yo voy descubriendo si yo soy una persona que ha sido engendrada por Dios? Esto es un desafío. Cuando uno se expone a la palabra de Dios a uno lo evidencia. Pero no tan solamente evidencia lo que es crítico, evidencia también lo que está siendo transformado, cómo tú estás siendo llevado hacia lo que Dios desea en ti y en mí. El anhelo que Dios tiene con todo esto. Entonces, Juan usa entonces la palabra clave en el discipulado de Dios, que es guardar. Mire, si hay algo que yo he hecho con mis hijos es intentar guardarlos. ¿Cuál es la mejor forma de yo guardar a mis hijos? ¿Cuál es la mejor forma de yo guardarlos a ellos? Es que ellos siempre vean en mí un buen ejemplo. Es la mejor forma. Mientras yo les muestre el camino que necesitan recorrer, ellos nunca van a tener razones para no hacer lo que a mí como padre me ha llevado a ser una persona victoriosa, exitosa en Dios. Todo en Dios, ¿ok? Estamos hablando de realización, plenitud, sentirse que no tengo necesidad de nada de este mundo porque en Dios lo tengo todo, pero eso lo tienen que ver ellos en mí. Así como Cristo en el Padre tenía su plenitud, los discípulos a Él le tenían como la máxima expresión de esa plenitud. Por lo tanto, los discípulos, si fueron transformados, fue por lo que vieron en su maestro. El maestro, lo que hablaba, estaba acorde con lo que vivía con el Padre. Entonces, todo este ingrediente tiene que estar en nosotros, guardar. Si hay algo que siempre, desde que mis niños fueron pequeños, el primer día que fueron al colegio, al jardín, que no le vayan a pegar, que no le vayan a golpear, que no los vayan, no sé, siempre esos reparos, esas extremas situaciones, cuando tenían que irse solo en algún momento ya, porque llega una edad en que los niños dicen, papi, ya me tengo que ir solo, no me vaya a dejar. Porque a los niños no les gusta que uno les vaya a dejar. Yo me acuerdo cuando a Manuel entró a la universidad, yo dije, ya hijo, vamos, que hoy día es tu primer día. Y me dijo, no papi, yo tengo que irme solo. No, pero el primer día, no papá, si esto no es el colegio, esto no es a la universidad comienzo solo. Pero ahí tú ves ese sentido de protección, de guardar, de proteger. Está intrínsecamente ligado en nosotros eso. No nos podemos desmarcar de eso. ¿Por qué? Porque somos padres. Pero yo guardo lo que he engendrado mis hijos. Entonces cuando yo veo en usted que es hijo de esta casa, cuando yo veo que usted anda en malos pasos, y cuando digo en malos pasos es porque necesita ser perfeccionado y yo tengo que intervenir, aunque a usted no le guste. A mis hijos también los tengo que intervenir aunque no les guste. Porque son hijos. Y un hijo necesita ser disciplinado. Entonces, ¿cómo Dios guarda a sus hijos? ¿Cómo Dios los alcanza? ¿Cómo Dios les exhorta? ¿Cómo creamos en nuestros hijos un espíritu inofendible? Que sientan que cada instrucción apela al desarrollo, a la maximización de los propósitos de Dios en su vida. ¿Cómo llegamos a transmitir esto para que en verdad los hijos vayan viendo que en verdad están siendo guiados hacia estas verdades? Entonces, el apóstol Juan, cierto que estamos hablando del apóstol Juan, el amado apóstol, el que se reclinaba en el seno de Jesucristo, ¿cierto? El que estaba recostado en su pecho. ¿Cómo él transmite todo esto? ¿Cómo él va transmitiendo todas estas verdades para que el pueblo vaya teniendo la certeza de lo que implica ser engendrado? Entonces, la semana pasada cuando veíamos los temas de la pureza, de pronto uno, al hablar de estos términos de pureza, ¿qué implica? ¿Qué significa? Obviamente que nuestra carne comienza a sentirse incómoda por los cuestionamientos que la palabra nos hace. Usted necesita sentirse cuestionado por la palabra. Si usted no se siente cuestionado, hay algo que no está bien, porque la palabra es pura. ¿Se acuerdan cuando el salmista decía, tus mandamientos son puros, me son más dulces que la miel? Los amo, los anhelo. Cuán dulce es tu palabra, mi paladar. Entonces, claro, porque
el salmista tiene la característica de un hombre que no teme al escrutinio de Dios. El salmista tiene un corazón que no le rehúye, no le arranca al análisis de Dios. No huye del escáner del Espíritu. Al contrario, es un hombre que sabe ponerse delante de Dios y le dice, examíname, haz el escaneo y llega hasta donde tengas que llegar en mi vida. Entonces, David es un hombre entregado a la supervisión de la palabra. Entonces, el apóstol Pablo, dice, sabemos, y él se incluye como tal, porque es un hombre que ha sido transformado, es un hombre que está rigurosamente tratado por Dios. Y él dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La palabra clave también en este texto es la práctica, que lo vamos a ir también desglosando poco a poco. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, la palabra clave aquí entonces es guardar. Y es la palabra tereo, que significa, que tiene varias, y escuche bien estas definiciones, porque son muy potentes, ¿no? Tereo, de la raíz teros, ¿no? Y inicialmente significa vigilia o vigilar, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos esta palabra, la definición se la ponemos y la ubicamos en el texto, cuando dice, el que fue engendrado por Dios le vigila. O sea, todo lo que Dios ha dado a luz, Dios lo está vigilando, observando. Eso es lo que quiere decir. Lo guarda, o le guarda, dice ahí, ¿no? Entonces, inicialmente significa vigila. Después, guardar significa guardar de pérdida o de daño, propiamente por mantener los ojos sobre. O sea, cuando le guarda, le está diciendo que le guarda, es porque Dios tiene los ojos encima de nosotros. O sea, Dios no te deja... yo no sé cuántos de ustedes fueron alguna vez al colegio a pararse así al frente de ahí donde estaba el colegio, así se paró al frente, así como medio escondido para ver qué hacía el hijo, ¿no? O la hija, así, miraba así, en qué andaba. Entonces Dios es así, Dios está mirándote de lejos así, observándote, y tú no te das cuenta y Él está ahí detrás del árbol, ahí así. Como uno a veces como padre, fue en algún momento yo fui al colegio a hacer eso, a ver qué es lo que hacían, cómo salían jugueteando, si salían tirándose las mochilas y todo eso. Es propio de los que queremos vigilar y queremos guardar nuestra heredad. Los hijos no lo entienden esto, ¿no? Los hijos lo entienden cuando son padres. Ahí lo van a entender. Entonces, significa guardar de pérdida o de daño, propiamente mantener el ojo sobre, ¿no? Prevenir que escapen, también significa, ¿no? Prevenir que escapen, que implica una fortaleza o líneas completas militares que son verdaderos aparatos de seguridad. mire cómo Dios trabaja, ¿no? Dios está alrededor tuyo con un aparato militar guardándote. Entonces ahora entendemos por qué el salmista decía, yo no temeré aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. No, como decía Eliseo, como Eliseo le dijo a Jesse, y Jesse le decía, Señor, estamos rodeados. Y Jesse le dice, no te preocupes, son más los que están por nuestro lado que por el lado de ellos. Entonces, aquí se entiende muy bien que implica una fortaleza o línea completa de aparato militar, ¿no? Guardar es cumplir un mandato de guardar esto, ¿no? De guardar lo que se ama, lo que se quiere. Implica también detener todo aquello que quiere dejar que tú guardes aquello que debes guardar.
significa también custodiar. Mantener custodiado aquello significa. Guardar también significa custodiar. Por extensión, ¿cierto? Retener para fines personales. ¿Por qué Dios guarda? ¿Por qué Dios te guarda? Porque Él tiene un fin personal contigo. Por eso dice retener con fines, entre comillas, con fines personales. ¿Cuáles son los fines de Dios? Usarte. Por eso te guarda. Por eso Él pone un ejército alrededor de ti para guardar, porque tiene intereses muy personales contigo. Entonces mire toda la definición, ¿no? Y figurativamente, esto no le va a gustar a alguno, figurativamente, mantener sin cazar. O sea, consérvate, ¿no? O que le decía a Timoteo, ¿se acuerda que Timoteo, el apóstol Pablo decía, si alguien se casa no hace mal, pero si no se casa hace mejor? ¿No? Así que los que están solteros, los que tengan oídos para oír, que escuchen. La Biblia dice eso, el apóstol Pablo lo dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? La parte final, ¿no? Mantener, guardar significa mantener sin cazar. Pero ¿cuál es el distintivo? Es que te mantengas sin relaciones con nadie más que con aquella persona con la cual estás comprometida. Mantener sin casar. No te cases con nadie, solamente con Dios, porque Él te está guardando para Él. Entonces, en último análisis significa conservar, custodiar, reservar, vigilar. Entonces, amado, cuando yo he visto de pronto que en muchas situaciones, muchos emprendimientos que yo tuve desde muy joven y no me fue bien, Dios me estaba guardando precisamente para esto. Ve que yo fui un viajero precoz. A mis 18 años yo andaba en Europa. A mí me ha costado que los niños salgan, tienen más de 20 años y me costó que salieran a algún lugar y yo a los 18 años le estaba pidiendo permiso a mi mamá para irme a Europa. Ahora entiendo precisamente por qué se desesperó cuando le dije, mami, necesito la autorización notarial, porque en aquellos años la mayoría era a los 21 años, así que me tuvo que dar un permiso notarial. Ahora entiendo por qué sufría tanto mi pobre vieja. Lo que la hice vivir, ¿no? Yéndome a mis 18 años para Europa. Entonces, Dios, con respecto a esto, entonces quiero que entiendas por qué guardar para Dios es tan importante. Entonces, Dios va a guardar su heredad y lo que ha dado a luz. Y esto tiene que ver con todo aquel al cual Él ha engendrado para su gloria, para llevar su persona dentro de ella. ¿Por qué Él te guarda? Porque Él ha decidido introducir su persona dentro de ti. O sea, Dios no va a hipotecar su plan contigo. Dios no lo va a arriesgar con nada. Y te va a guardar y te va a cuidar. Entonces, de aquí en adelante, entendemos, se desprenden tantos textos de la palabra de Dios que nos dan la seguridad de que somos hechura suya, guardados, para que en todo y por todo se dé la gloria a Él. Isaías decía, y ya comentaba Isaías en Isaías 26, capítulo 3, Él ya nos enseñaba qué significaba perseverar en Él. No, Isaías lo decía de esta forma, él decía, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, todas estas cosas, amados, todas estas cosas tienen sus obligaciones. Tú tienes muchos privilegios, pero también tienes obligaciones. Entonces Dios dice, yo guardo a aquel que persevera en mí. O sea, aquel que está constantemente pensando en mí, aquel que está constantemente lleno de mí, aquel que está constantemente perseverando en mi palabra, yo le guardo. Porque en ti ha confiado. Entonces, amado, si hay algo que en lo cual yo tengo seguridad y reposo en Dios, es que Dios va a hacer lo que se ha propuesto conmigo mientras yo persevere en mantenerme siempre con mi mente renovada en Él. Que cuando algo no resulte, yo voy a decir, esto no resulta porque tú no quieres.
no porque la persona me miró mal, no porque no calificaba. No, esto es porque tú no quieres. Y así de sencillo. De pronto, no sé, puede suceder de pronto en un trabajo no me calificaron, no sé, de pronto no me fue bien en algo, algo tuve que aprender. De pronto reprobaste y no sacaste, no sacaste la universidad en los años que tenía y pasó 1 año y 2 años y lo que eran 5 se transformaron en 7. En esos 2 años algo te enseñó Dios. Dios nunca hace algo si no tiene un ingrediente claro para poder depositar en nosotros. Entonces, cuando de pronto uno piensa y medita estas cosas, uno dice, Señor, nada escapa a tu control, nada escapa a tu directriz. Entonces, Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué significa esto? Si algo no resulta, el que ha sido engendrado por Dios sabe que Dios sabe por qué sabe lo que pasó. El que tú no lo sepas no es un problema. El problema es que lo sepa Dios. Amén. Él sabe por qué suceden estas cosas. Entonces, cuando tú eres una persona engendrada por Dios, todo lo que Dios hace, todo lo que Él hace alrededor de ti, tiene armonía. Nada te desentona. Tú no andas bajoneado, no andas bajoneada. No, porque lo que Dios hace está en perfecta armonía con quien tú eres. Como tú eres hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios, lo que Él haga, uno dice, Señor, esto es tuyo. Tú lo hiciste. Y está bien. No hay problema, Padre. Entonces, me gusta mucho la palabra perseverar cuando Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra perseverar aquí en hebreo es samak, con K final, y significa, mire, significa apuntalar. Voy a dar toda la definición y después vamos a aplicarla al texto. Significa apuntalar, sostener, apoyarse en o agarrarse de, en sentido favorable o desfavorable, ¿no? Afirmar, apoyar, asegurar, confiar, proveer, reposar, sostener, sustentar. Entonces, cuando Isaías está diciendo, tú guardarás, ¿cierto? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, cuyo pensamiento en ti está apuntalado, en ti está apoyado, en ti está agarrado, en ti está firmado, asegurado, confiado, provisto, reposado, sostenido. Entonces ahora entendemos por qué Dios, cuando nos da una definición, por qué hay palabras que son clave. ¿Por qué cuando el profeta dice, porque en ti, o sea, ha confiado y persevera porque en ti ha confiado? Entonces hay una demanda totalitaria de una confianza que está arraigada en Dios. Entonces, amado, yo ahora puedo notar, cuando yo miro hacia atrás, yo puedo notar que mi confianza en Dios siempre tenía ese ingrediente extraño para mí, pero tan claro para Dios. Mire, yo era una persona que yo podía llegar a un lugar y yo podía estar 3 horas esperando a una persona que llegaba atrasado y yo me quedaba 3 horas. Yo podía estar toda una tarde esperando a alguien que llegara atrasado. Y de pronto yo sabía y pensaba dentro de mí, esta persona no va a llegar, pero igual me voy a quedar, por si llegara. Yo no soy una persona desesperada. Y he aprendido que Dios me ha tratado en esa área. Y cuando yo ya creo que estoy perfeccionado en aquello, estoy graduado en la paciencia, viene una situación y me lleva a otro nivel. Pero eso es Dios. Espero que no sea usted el que me lleve a otro nivel. Yo quiero que Dios me lleve, ¿no? Entonces, nadie, de acuerdo a esto, nadie puede perseverar en algo o alguien si no hay un vínculo que lo arraigue o sujete a aquello lo cual persevera. O sea, tú no puedes perseverar en algo que desconoces.
Entonces, ¿cómo yo llego a entender que he sido engendrado por Dios? Cuando Dios hace algo, yo no lo cuestiono. Porque sé a quién he creído. Sé en quién he confiado. Dios me ha probado desde la mesa hasta el ministerio, del ministerio hasta la mesa, como tú quieras verlo. En la intimidad, en cualquier área de tu vida. Y qué bueno que Dios lo ha hecho para que Él sea el todo en cada área de nuestra vida. Esto es clave. Entonces, el tener temor de Dios, amado, recuerde que estamos hablando de guardar. ¿Cómo tú te guardas? ¿Cómo Dios guarda? El tener temor de Dios, por causa del amor perfeccionado en nosotros, no nos exime de ser atacado por las debilidades, sino que Dios, al ver este temor referente, por su amor perfeccionado en nosotros, nos muestra siempre la salida para conservarnos puro, para guardarnos puro y guardar su santidad en nosotros. Por eso Dios nos guarda y guarda lo que tiene su categoría, lo que tiene su ingrediente, lo que tiene su naturaleza, Él lo guarda. Él no lo va a cuestionar. El cristiano, amado, tiene un enemigo activo y usted debe saberlo esto. El cristiano y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos un enemigo activo, pero también tenemos un guardián vigilante. Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. O sea, así como hay alguien que nos anda buscando, hay alguien que nos está guardando. Pero hay un detonante, que tú perseveres. Entonces, ¿cómo voy a llevar esto a un plano natural, ¿no? Así como el cristiano tiene un enemigo activo, pero también tiene un guardián vigilante, el pagano es un hombre que ha sido derrotado por el pecado y ha aceptado la derrota. El cristiano es un hombre que puede que peque a manera de ir perfeccionándose en ese proceso, pero nunca acepta el hecho de la derrota final. Nosotros podemos tener un día complicado, podemos tener un traspié, pero no aceptamos la derrota como algo final. Nosotros vamos en pos de la perfección. Un día que no logramos algo no nos deja en el camino. Pero tú tienes gente ahí que dice, no, yo ya soy así. ¿Se ha dado cuenta esa gente que dice, yo ya soy así, nadie me va a cambiar? Nosotros no. Nosotros vinimos precisamente y venimos a estos discipulados para que Dios nos desnude y nos hable las verdades que necesitamos escuchar. Para eso, entonces, nosotros ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de evidenciar a una persona que no le gusta la palabra? Es que cuando está siendo confrontado, comienza poco a poco a cambiarse de asiento hasta que llega a la puerta y después ya se va. Claro, porque ya de a poco va. Claro, porque la palabra te va, en vez de ir, una de dos, al hijo la palabra lo acerca, pero al que no es hijo lo va alejando. Entonces, ¿cómo yo voy a llevar esto al plano natural? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo permanezco fiel a mi relación conyugal? Mientras yo más medite en mi relación, más fiel voy a ser. Mientras menos yo piense en mi relación, más vías voy a tener para que me aborden y me hagan un infiel. Por eso esto es clave. En aquello que tú meditas, en aquello que tú perseveras. Por eso Dios, ¿a quién guarda? A aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿A quién guarda la fidelidad? ¿A quién guarda la lealtad? A aquel al cual tú se la debes. Entonces, Isaías hace esta reflexión que tiene que ver con aquello en lo cual están tus intereses y tu dedicación. Isaías habla drásticamente de la persona que está completamente inmersa en Dios. Lo identifica, ¿no? ¿A quién guarda Dios? Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pero la palabra esa, tú guardarás en completa paz. Mire, usa la palabra completa, totalitaria. Completa paz. Y me gusta la palabra paz, ¿no? Por si alguno se ha olvidado de la definición de paz. En este contexto, paz significa seguro, bien, feliz, bienestar, prosperidad, completo, dichoso, pacífico.
Pasto delicado significa shalom, paz en este caso, ¿no? Propicio, prosperidad, victorioso. Entonces, ¿qué quiere decir Isaías cuando dice, tú guardarás en completa paz? Dice, tú guardarás en completa seguridad, dichosa vida, bienestar, salud, prosperidad. Tú guardarás en completa dicha y pacíficamente, en pastos delicados, en prosperidad, salvo, victorioso, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces no es tan solamente la palabra paz es como muy genérica, pero cuando tú vas a la definición, tú te das cuenta que el perseverar en Dios asegura tu vida en forma totalitaria. Tienes paz, tienes dicha, seguridad, prosperidad, tienes seguridad, tienes de todo. Paz es una palabra muy amplia. Entonces, y viene de la raíz shalom, sea SH, shalom, que significa estar o ser una persona segura en mente, cuerpo o estado. Mira qué potente es la palabra esta. O sea, tú guardarás en completa paz en mente, cuerpo o estado aquel cuyo pensamiento te persevera. Entonces, amado, tú, cuando tú ves un hombre estable en medio de una tormenta, es un hombre que está bajo el ambiente de shalom, ¿no? de paz. Por eso tú puedes, cuando tú ves un hombre entero, con completa paz en su corazón y en su vida, es como cuando estaba Cristo, cuando estaban en medio de la tormenta. Y le despertaron, le dijeron, oye, despierta, dormilón, que nosotros estamos, que nos hundimos aquí. Porque el que puede dormir en una tormenta es porque ha alcanzado la paz. Porque tú sabes que la tormenta no es algo que va a provocar tu destrucción, sino que quiere provocar en quien tú confías. Si hay algo seguro, yo creo que Cristo debió haberle respondido a los discípulos, estoy seguro que en una barca no voy a morir. Sé que tengo que morir en una cruz, así que este barco no se va a hundir. ¿Se da cuenta que es diferente cuando uno carga a propósito y sabe para lo que viene en la vida? O sea, si hay algo que te viene en la vida, tú dices, perdóname problema, pero esto no es a lo que yo vine. Yo vine para llegar allá. Por lo tanto, todo lo que te suceda en tu camino, cuando tú tienes seguridad en el propósito, yo recuerdo hace un tiempo atrás, uno no teme dónde va a morir porque uno sabe lo que tiene que hacer. Hace un tiempo atrás conversaba con un pastor y él me decía, mire, si hay algo que yo tengo seguridad es que en un avión no voy a morir. Y resulta que he tenido todos estos viajes tormentosos desde que el Señor me llamó a desarrollarme en el ministerio. He tenido todas estas problemáticas. Lo que me queda claro es que en un avión no voy a morir, dice. Estoy claro porque no es a lo que Dios me mandó, a ese lugar. Entonces, amado, tú vas a ser guardado en completa paz dependiendo cómo tú perseveres en Dios. Pero Dios solamente puede guardar lo que ha engendrado. Dios puede guardar lo que ha nacido de Él. Entonces, Juan, en su capítulo 5, verso 18, nos destaca el profundo compromiso que tiene Dios con lo que Él ha dado a luz. Él está comprometido con lo que ha dado a luz. Por eso Él dice, Él destaca y dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, engendrar se usa la palabra genao. La palabra genao, acuérdense esa palabra. Genao, que es dar a luz o engendrar, que es la misma. Dice, significa procrear propiamente del padre, por extensión, ¿cierto? De la madre, figurativamente regenerar, dar a luz, nacer, concebir. Y viene, del verbo genos, ¿no? Que significa familia, pariente, abstracta o concretamente, literalmente, hablando de un individuo, ¿cierto? Individual o colectivamente.
Y Genao habla de familia, de clase, de género, de linaje, de nación, de la naturaleza de tu procedencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Por ejemplo, yo para poder guardar a mis hijos, si alguien quisiera dañar a mis hijos, yo lo primero que le digo, tú estás dañando mi hijo. Entonces yo le diría a esa persona, tú estás dañando mi natura, mi linaje. Entonces cuando alguien se mete contigo, se mete con Dios. Por esto es tan potente, ¿no? Por eso, ¿por qué Dios guarda lo que ha engendrado? Porque el que se mete contigo, se mete con Dios. Entonces esto es delicado. O sea, hay que tener seguridad de dónde tenemos nuestra procedencia. Dios, tanto en el Antiguo y Nuevo Pacto, nos manifiesta su profundo amor y responsabilidad en guardar lo suyo. Y Pablo lo declara a la iglesia de Corinto y le declara su permanente cuidado. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, vamos ahí por favor, para entender que Dios guarda a su pueblo. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios sabe, amado, Dios sabe cuando tú estás metido en embrollo y Satanás te quiere llevar por un camino extraño, Dios sabe hasta dónde dejar que vayas. Dios sabe los límites. Dios sabe hasta dónde te va a llevar. Por eso la naturaleza de nuestra procedencia es clave. Cuando tú sabes quién eres, tú vas a guardar lo que eres en Dios. Entonces, Dios guardará todo aquello que manifiesta su naturaleza, sus virtudes, su honor, sus palabras, todo lo que le represente. Mire, Job fue guardado no porque tan solo fue perfecto en su generación, sino que cuando Dios le manifiesta lo precaria de su condición a la luz de su perfección, Job se humilla y reconoce su dependencia y su sustento en él. Pero es extraordinario el pensamiento que tenía Job. Mire, Job capítulo 23, verso 12, mire cómo él pensaba. Él decía esto: del mandamiento de sus labios, decía Job, hablando de Dios, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿No le parece similar esta palabra a lo que dice Cristo cuando está con la mujer samaritana y vienen los discípulos y le dicen, ¿le habrá traído alguien de comer? Dicen los discípulos. Y él dice, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Amado, Job era un hombre perfecto. Para su generación, un hombre perfecto. Ahora, Dios no avergüenza a Job como alguien a quien podía exponer por su aparente confianza en su integridad, sino que todo al que es perfecto a sus ojos, porque de acuerdo a esta palabra, Job se consideraba perfecto y a los ojos de Dios también lo era. Pero escuche bien esto. Sino que todo el que es perfecto a sus ojos le ubica en el lugar desde donde Dios ve en toda su expresión lo majestuoso de la perfección. Y ese lugar está en su Hijo Jesucristo. Entonces tú puedes ser perfecto, pero el lugar donde Dios te ve con admiración es en la perfección del Hijo. Ahí tú eres perfecto, acabado, pleno, no necesitas nada. Ahora, cuando Dios destaca a Job, y estamos hablando de lo que Dios guarda solamente lo que se parece a Él. Por eso cuando el capítulo 1 de Job comienza, ¿por qué Dios guarda a Job? Analiza claramente esto. ¿Por qué Dios lo guarda? Porque hay tres ingredientes que son vitales. Perfecto. ¿Has visto? Le dijo a Satanás, ¿has visto hombre perfecto, recto, como Job? ¿Lo has visto? O sea, para Dios, Job era un hombre perfecto, pero no en la medida de su hijo.
pero para su generación sí lo era. Por eso cuando lo confronta, cuando lo defiende delante de Satanás, porque le dice, ok, tú has dañado a Job, y le dice, tú me dijiste que hiciera esto, le quité esto y esto otro, le quité a Job, y aún así no me ha negado. O sea, Job era perfecto, sí, pero Dios siempre nos va a llevar a la perfección de su Hijo, porque su Hijo Jesucristo es el que manifiesta la perfección exacta, precisa, la que Dios identifica. Pero todo lo que se parezca, todo lo que sea imagen y semejanza de perfección de su Hijo, Dios lo destaca. Por eso destaca Job. Entonces, esta es la razón, ¿no? Esta es la razón por la cual Dios guarda a Job. Ahora, por esta razón, que la palabra de Dios nos enseña que los que hemos nacido para Dios en Cristo, no podemos ser vulnerados mientras caminamos a la luz de su imagen, de la imagen del Hijo. Por eso todos los que estamos aquí, todos los que estamos en este mundo, guiados por esta luz gloriosa del ejemplo de Cristo, no hay nada que nos pueda vulnerar, pero tú lo tienes que creer. Porque esto se tiene que creer. Mire, Judas, lo que dice Judas con respecto a los que abandonaron, a los que no guardaron. Porque esto se trata de guardar. Cuando Dios te guarda, Dios guarda solamente aquello que se parece a Él. Aquello que tiene su naturaleza, su expresión, su ingrediente, su esencia, su olor. Judas capítulo 1, versos 24 y 25, mire lo que dice. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aquel que es poderoso para guardaros. Ahí usa la misma palabra que usa Juan en su epístola, también la usa Judas acá. Guardar. Vigilar. Recuerde que significa guardar, significa vigilar, tener los ojos sobre, estar atento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una causa, un propósito, hay un plan que Dios no lo va a abortar. Pero Dios requiere que tú des pasos de cómo te vas a guardar en todo esto. Por eso la palabra que veíamos la semana pasada de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, consérvate, le está diciendo, guárdate, vigila, custodia bien lo que se te ha dado. Cristo entonces, de acuerdo a esto, cuando Judas aquí dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, esa palabra sin caída es la palabra aptaístos. Un poco difícil esta palabra, ¿no? Aptaístos. Y es un adjetivo que significa sin tropiezo, firmemente arraigado. Mire, la diferencia de lo que le lleva a usted la amargura, que lo lleva a arraigar, ¿cierto? Raíces. Cuando Dios te guarda sin caída es porque estás firmemente arraigado en una verdad. Entonces, estar firmemente arraigado en una verdad no tiene que ver con sentimientos, sino que tiene que ver con la claridad de las cosas que creemos. Por ejemplo, para una persona poder casarse, necesita estar firmemente arraigado en lo que ha decidido. Por eso una persona que depende de los sentimientos para ser fiel y no depende de las convicciones, esa persona va a ser muy inestable en su relación. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos casamos, nosotros sabemos que en el camino nos vamos a encontrar con sorpresas que no nos van a gustar. ¿Tú crees que Dios no se va a encontrar con sorpresa contigo cuando Él te llama a ser su representante? ¿Tú crees que Él no se encuentra con sorpresa contigo? ¿Que fallamos? ¿Que nos volvemos en pos de Él? ¿En contra de Él? ¿Que no hacemos caso de su exhortación? Y Dios sabe que se va a encontrar con eso. Entonces, pero aquí la palabra de Judas apela este adjetivo de que no habrá tropiezo. Estamos profundamente arraigados. Entonces, Cristo fue la expresión gloriosa de la perfección de un hijo.
Él vino para darnos ejemplo y mostrarnos el camino a recorrer, los sinsabores, los desastres humanos que debemos sobrellevar y cómo ellos pueden ser inspirados, los desastres humanos con los que nos podemos encontrar. Tú sabes, tú y yo nos vamos a encontrar, hermano, con desastres humanos. Gente que te va a dañar, gente que te va a despreciar, gente que te va a querer sacarte del sitial de seguridad en el cual tú estás. Pero tú tienes que llevar a esas personas a la admiración de tu persona. Esto no es fácil. Porque tú crees que cuando Cristo muere, ojo, cuando tú mueras, tú vas a escuchar palabras de reconocimiento. La única forma en que la gente te reconozca es cuando tú mueras. Cuando la gente vea que tú moriste por la causa que tú sustentaste, que es guardarte, tú vas a escuchar las mismas palabras que se escucharon acerca de Cristo. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo expiró en la cruz y el centurión lo miró y él dijo, en verdad este era hijo de Dios? Cuando la gente vea que tú mueres por tu causa, porque te estás guardando por esa causa, y la gente te haga de todo y te destruya externamente, pero internamente tú estás intacto, la gente va a decir, en verdad este es un hijo. Este me ha aguantado de todo. Este me ha aguantado todo lo que le he hecho, me lo aguantó. Este en verdad es un verdadero hijo. Entonces tú me dirás, ¿es necesario llevarnos hasta allá? Bueno, amado, si yo te digo cómo mataron a todos los apóstoles, hasta lo que Dios tuvo que hacer para que ellos pudieran quedar plasmados en la galería de los héroes. A Pablo le cortaron la cabeza, al primero lo atravesaron, a Esteban lo mataron a pedrada. Entonces, recuerde que todo esto usted lo puede mirar en sentido figurado. Hay otros lugares donde lo están matando así. Quizá en el continente nuestro donde las leyes nos protegen, quizás no va a suceder aquello. Pero hay gente que mata la reputación de personas, hay gente que son atravesada de males y cosas por el estilo. Usted lo puede ver desde ese punto de vista. Entonces Juan dice que Cristo fue la expresión del ejemplo para nosotros. Entonces, Juan dice también, usando el mismo verbo, que Dios usa para guardarnos y nos exhorta a guardar nuestras vidas. Cuando Él dice, en 1 Juan capítulo 2, versos 4 y 6, cuando Él dice, el que dice, yo le conozco y no guarda, ahí está la palabra, y no custodia, no vigila, no tiene sus ojos sobre aquello que Dios tiene sus ojos. Recuerde lo que significa guardar. Entonces aquí yo entiendo más perfectamente hacia donde lo que el apóstol quiere llegar con esto, con guardar. ¿Por qué Dios guarda? Porque Dios guarda solamente lo que ha engendrado, porque solamente lo que Él ha engendrado carga propósito. Solamente lo que Él ha dado a luz carga propósito. Hay otras cosas que no. Usted me dirá, pastor, o sea que no todos, amado, no todos. La fe no es de todos. Nosotros quisiéramos llenar la iglesia. Claro que sí. Pero la fe no es de todos. Y pareciera contraproducente decir, ¿y cómo la palabra dice ir y predicar? Claro, porque es nuestro mandato. ¿No dice la Biblia que no todos creyeron a la verdad? Lo dice. Esos films que nosotros hemos visto que de pronto el Señor va a venir, ¿cuántos irán a quedar? ¿Cuántos partiremos? ¿Y cuántos se quedarán? Porque si hay algo de lo que yo estoy seguro es que me iré. Estoy trabajando para eso. La palabra no es, estamos trabajando para ver si nos vamos. No es esa. La seguridad es, el día que Él venga, estar listos, guardados. Porque hemos vigilado, porque hemos puesto como interés, como nuestra causa, el guardarnos para Dios. Entonces, Él dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, o sea, no los conserva, no los trabaja, no los vigila, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Que tú guardas su palabra. ¿Y qué significa guardar su palabra? Que tú no te vas a desesperar. Guardar su palabra significa que tú no vas a desesperar por causa de una problemática. No vas a tirar la esponja.
No vas a dejar a tu esposo, no vas a dejar a tu esposa, no vas a dejar la iglesia, no vas a dejar a alguien tirado en el camino por causa. No, tú vas a perseverar. Entonces, dijimos que guardar es la palabra tereo, que significa guardar, custodiar, preservar, reservar, vigilar, tener los ojos encima. Dígame, los papás cuando salen los hijos, ¿qué es lo primero que uno les dice? Cuidado, hijo. Hasta mi esposa cuando yo salgo me dice, mi amor, ten cuidado. Claro, porque ese sentido de pertenencia que uno tiene. Cuando ella sale, cuidado, mi amor, cuidado con esto otro, la cartera adelante, todas las señas que uno le da a las personas. ¿Por qué? Porque uno guarda y custodia aquello que es de uno. Entonces, Dios no identificará a nadie que no guarde su palabra. Lo que desea decir Juan aquí es que si la persona no tiene ningún compromiso con la obediencia al Padre, como la tuvo Jesús, no será validado, no será identificado, no será acreditado por Dios para ser identificado como hijo y por ende no puede ser guardado, porque Dios solamente guarda lo que tiene su naturaleza, lo que tiene su propósito. Entonces ahí tú puedes entender, ¿por qué a este le pasó esto? Bueno, cuando dice el texto que leímos en Juan capítulo 5, verso 18, cuando dijimos que el maligno no le toca, la frase original ahí es la maldad no le toca. Entonces, Dios nos da un ejemplo con respecto a los que no guardan, a los que no se guardan. Es enfático en que no habrá cómo volver. Si no procuramos guardar lo que Dios ha engendrado en nosotros, no va a haber vuelta atrás, amado, y esto es delicado. Guardar nuestra vida no es algo que tú puedes escucharlo y decir, bueno, hoy día me relajo. Hoy día me voy. No, amado, mire lo que dice Judas. Capítulo 1, versos 5 y 6. Judas dice, mas quiero recordaros. O sea, él está apelando a un hecho histórico. Y amado, yo quiero moverte a esto. Cada vez que tú, si yo apelo a un hecho histórico tuyo en tu vida, cada vez que tú no guardaste lo que debías, fuiste dañado de algo, ¿o no? ¿Sí o no? Dígame amén. Cuando usted no anduvo por donde Dios le indicó, ¿usted fue guardado? No, porque Dios no lo guarda cuando usted anda por caminos que a Él no lo identifican. Entonces, los hechos históricos a los cuales Judas apela son los mismos hechos históricos a los cuales tú puedes apelar en tu vida. ¿Cómo te ha ido de pronto en emprendimientos donde Dios nunca estuvo? Dios nunca te va a dar un fruto. Dios te va a dar una enseñanza y te va a dar la oportunidad de que aprendas. Pero cuando sistemáticamente vulneras su obediencia y su voluntad, mire lo que dice, más quiero recordaros, está apelando a un hecho histórico, ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Cuando tú no guardas tu dignidad, quedas expuesto. Amado, si los ángeles que no guardaron la dignidad, mire hacia dónde fueron arrojados, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, porque así como el que se guarda, Dios lo preserva, al que no se guarda, Dios lo guarda para el día final. O sea, tú puedes ser guardado de dos formas. Tú puedes ser guardado para el propósito o puedes ser guardado para ese gran día, donde las cuentas que tú tengas que dar no te va a ayudar nadie a tu alrededor. Nadie, absolutamente nadie. No vas a tener a nadie a tu alrededor. Entonces, guardar nuestra vida, amado, Dios apela a que tú debes guardarlo con celo, con tus ojos. Cada cosa que tú hagas, tus ojos tienen que estar ahí encima. Entonces, el mundo cristiano, amado, de acuerdo a lo que dice Judas, el mundo cristiano está seducido por un conocimiento que los griegos tenían acerca de Dios.
Ellos pensaban que teniendo un ejercicio mental e intelectual acerca de Dios, ellos podían decir, yo conozco a Dios, sin estar ni consciente de ninguna obligación de ética ni espiritualmente hablando. Nada, no tenían ningún compromiso. Para ellos, una experiencia emocional era suficiente para decir, yo estoy en Dios y con Dios. Sin embargo, no veían a Dios en términos de obediencia, ni en palabra, en lo más absoluto. Entonces, de pronto, tú puedes ver mucha gente a veces visitando las iglesias. El tema es cuáles son los términos en los cuales la visitan esa iglesia. ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que está arraigado en su corazón? ¿Qué es lo que hay allí dentro? ¿Qué es lo que te mueve a estar aquí? El estar engendrado por Dios, porque tú tienes una necesidad y una profunda dependencia de Él. Pero el apóstol Juan termina diciendo, en Juan capítulo 2, versos 6, él dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, amado, esto no es el que tú andes como tú quieras, no es un acto inocente. Es un acto deliberado. Hacer lo que tú quieres es deliberado. No es que alguien te empuja. No, es un acto deliberado de tu naturaleza. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros tenemos el compromiso de estar delante de Dios? Porque hay un acto deliberado de nuestra naturaleza. El acto deliberado de guardarte es producto de la naturaleza que hay en ti. Tú no te guardas porque quieres guardarte. Tu naturaleza interna te obliga a conservarte puro, a guardar tu vida, a tener ojos atentos a todo lo que haces. ¿Por qué? Porque tu naturaleza interna, tu naturaleza existencial, la de tu procedencia, te lleva a eso. Pero el que no cargue esa naturaleza hará todo lo demás. Todo lo que tú ves en una persona que no tiene compromiso con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios guarda? Dios guarda solamente aquello que se parece a lo que tiene su imagen, a lo que tiene su semejanza. Por eso, amado, estos discipulados formativos tienen que darnos a nosotros esos tips, tienen que darnos esas máximas de cómo yo voy alineando mi vida, cómo me voy yo dejando guiar, formar por todo esto. Dios guarda lo que Él ha dado a luz. Dios guarda y protege lo que le representa. Dios guarda y usa lo que carga sus propósitos. Mateo capítulo 7, 21, 23. Podemos entenderlo mejor de acuerdo a esta palabra. Podemos entender mejor este texto hoy en día y decir, en verdad, que Cristo está identificando algo en este capítulo cuando Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Entonces, cuando Él dice, nunca os conocí, yo nunca guardé tu vida, porque nunca te conocí, porque yo guardo solamente lo que conozco. Yo protejo solamente lo que he dado a luz. Yo solamente cerco y yo envío mi ejército alrededor de aquello sobre lo cual tengo intereses. ¿Se acuerdan la definición? La definición que era como un ejército custodiando. Amado, Dios envía a custodiar aquello que ha dado a luz y carga sus propósitos. Nada más que eso. Entonces, el cristiano que es hijo de Dios se ha dado cuenta que ha entrado en la realidad de quién es Dios. Amado, el que entra en la realidad de quién es Dios obtiene una transformación. Él ya conoce sus prioridades, conoce sus decisiones. La vida está llena de ilusiones y de inestabilidades. Por sí mismo el hombre sin Dios no puede hacer nada más que suponer. Sin Dios, el que está sin Dios, solamente supone. Oye, ¿te vas con Dios? Bueno, es lo que espero, es lo que supone. Los que sabemos que somos hijos, el día que Él venga, estoy esperándole, ahí con los brazos en alto. Allí estoy que me venga a buscar.
El hombre sin Dios no puede hacer más que suponer, pero en Cristo tenemos el acceso al conocimiento de la realidad de quiénes somos en Él. El día que Él venga, nosotros sabemos lo que va a suceder. ¿Tú lo sabes? Amén, lo sabemos. Estamos trabajando para eso. El día que Él venga, todas tus cuentas al día, todas tus cuentas saldadas, estamos con trabajo al máximo, ¿sí? Estamos rigurosamente trabajando en todo. ¿Por qué? Porque entendemos que guardar nuestra vida no es un acto circunstancial, es un acto permanente, diariamente, en todo lo que cada día hacemos. Amén. Así que el día de hoy tú puedas guardarte, conservarte, porque Dios lo único que guarda es aquello que tiene el distintivo de su naturaleza. Que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga esta mañana. Y que Dios te dé la grandeza, la fidelidad para tomar esta palabra y tomarla para poder honrarle y bendecirle donde quiera que Él te lleve. Oramos al Señor.